Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo a mi buen amigo Albert Rivera, que no necesita presentación para ninguno de vosotros, pero que, como sabéis, es abogado, está muy metido en el entorno de las startups y político. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar por aquí, por este canal tan libre y tan liberal. Muchísimas gracias por tomarte un ratillo para hablar. A mí me gustaría tratar tres temas contigo importantes. El primero es dónde está ahora mismo la situación del liberalismo, el peligro para las democracias liberales que puede haber por los populismos. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en cuanto a los liberales y cómo tenemos que luchar ante toda esta marea de intervencionismo que nos acosa? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que estamos ante una paradoja, ¿no? Quizá las ideas liberales nunca habían tenido una posición en el mundo tan importante y Ujú. digamos que es la ideología, el liberalismo que más se parece al mundo global y digamos al mundo dinámico en el que vivimos de la libertad de movimiento, de capitales, de empresas, de personas. Es decir, creo que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado para defender las ideas liberales más que nunca. Tiene todo el sentido del mundo defender el liberalismo como la ideología de la globalización y también de la economía del conocimiento. Pero paradójicamente tenemos un problema que es que los populismos, a pesar de estar desfasados y obsoletos respecto al mundo global, parece que van ganando la batalla, ¿no? En la batalla de las emociones, en la batalla de la comunicación, en la batalla de la batalla cultural, ¿no? Que se dice. Y creo que ahí tenemos un hándicap y tenemos que hacer autocrítica a todos los que nos consideremos liberales, hayamos estado en qué posición hayamos estado pues, en política, en la economía, en los intelectuales, todos. Tenemos que hacer una reflexión conjunta de cómo dar esa batalla mejor, porque si tenemos mejores ideas y nuestros valores se adecuan más al momento que vivimos, ¿por qué nos van ganando en muchas naciones los populistas? ¿No? Entonces, yo ahí creo que nos tendríamos que conjurar, ¿no? De alguna manera, cada uno desde su posición, pues lo que digo, los intelectuales, los economistas, los políticos, los emprendedores, los juristas, todo ese mundo que defendemos la democracia liberal deberíamos estar más unidos, ¿no? Y tener una estrategia global, no solo nacional o doméstica, en cada país, no pequeñas batallitas, sino una batalla intelectual global para defender esas ideas que sin duda generan mucha más prosperidad y mucha más igualdad de oportunidades en el mundo, ¿no? Como tú has defendido en muchas ocasiones. Totalmente. Una de las cosas que a mí me parece que es un error como autocrítica del liberalismo, ¿no? Es primero la equidistancia que toma muchas veces el liberalismo entre el totalitarismo y los gobiernos conservadores o socialdemócratas, ¿no? Esa equidistancia siempre es peligrosa porque no es correcta, ¿verdad? Y la segunda, esa, esa separación entre las personas y las distintas ideas ante el miedo de que si te acercas demasiado a unas posiciones pues que no parezcan 100% liberales, pues se quite esa medallita de puro liberal, ¿no? Hay repartidores de medalla liberal. Y yo creo que tenemos que luchar mucho más. A mí me parece que es muy interesante, por ejemplo, en Argentina, como personas como José Luis Esper y Javier Milei se han unido y hay que hacer muchas más cosas de estas para que lo que es, al fin y al cabo, como tú bien dices, la ideología que muestra la mejor manera de llegar al progreso y de llegar al mejor nivel de bienestar para la gran mayoría, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí hay una definición que le escuché a Mario Vargas Llosa precisamente un día en la presentación de su libro, que tuve el honor de presentarle el libro precisamente sobre los autores liberales, ¿no? De referencia. Y él decía que el liberalismo también es una actitud, ¿no? No solo es una ideología, es una actitud que huye del dogma, que huye del repartidor de medallas, de ponerle atributos de quién es más o menos liberal o qué adjetivo tiene que tener el liberalismo. Yo creo que el liberalismo se caracteriza por la adaptación a los tiempos, ¿no? Y una de las características precisamente de la globalización, del mundo digital, de la nueva economía digital, de toda la recapacitación laboral que se está produciendo, la importancia de la educación y la formación permanente. Es decir, todos los grandes debates de este momento, si algo necesitan es adaptación permanente al cambio, ¿no? Y yo definiría el liberalismo sobre todo como la ideología que mejor se adapta
permanentemente al cambio, que siempre mira al futuro más que al pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que coger como bandera, sin repartir carnes a nadie, sino que tiene que ser además un club, entre comillas, muy amplio, ¿no? Si queremos ser mayoría en la sociedad y si queremos que nuestras ideas pues generen progreso y libertad, pues cuantos más mejor, ¿no? Es decir, ahí se trata un poco de abrir también la mano. Y luego, evidentemente, está el otro riesgo, la equidistancia, ¿no? Que eso también es un riesgo de confundir el liberalismo con la nada, de confundir el liberalismo con alejarte, pues, por un lado de los socialistas y por otro de los conservadores, por un lado de los comunistas y por otro de los fascistas. Evidentemente, el totalitarismo es antagónico al liberalismo. Seguramente la batalla de las ideas del siglo XXI ya no está entre socialismo o conservadurismo, o ya no está entre partidos socialistas o partidos liberal conservadores, sino está entre liberal o populista, entre proclive a un mundo que avanza o a un mundo que mira al pasado, entre identidad o ciudadanía, entre libre comercio o proteccionismo. Es decir, esas son las grandes batallas ideológicas e intelectuales que se están produciendo, y creo que perdemos demasiado tiempo en los viejos esquemas de izquierda-derecha del siglo XX, en vez de afrontar un nuevo esquema del siglo XXI que sea, no, mira, tú que estás a favor del libre comercio o a favor de poner aranceles y trabas al libre comercio, pues entonces o eres liberal o eres populista. ¿Y tú que estás a favor de la libertad de empresa o del intervencionismo del Estado en el mundo empresarial? Bueno, pues si estás en un lado eres liberal y si no, pues eres intervencionista o populista. Es decir, y así una serie de nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas, ¿no? Y con eso creo que podemos definir un nuevo marco de juego en esa batalla cultural y de las ideas, que repito, no es izquierda-derecha entendido como la batalla desde la segunda parte del siglo XX hasta el final, sino una nueva batalla de las ideas. Hemos perdido demasiado tiempo, a mi juicio, entre los demócratas liberales en ponernos etiquetas, sin darnos cuenta que la batalla que está ahí fuera, es decir, la batalla nuestra entre un socialdemócrata que defienda la democracia liberal y un liberal o un liberal conservador, que defendimos valores parecidos en algunos aspectos, sino la batalla en realidad están a los que atentan contra la libertad o a los que quieren la intervención en nuestras vidas o nuestra libertad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, dejar de batallar entre los que tenemos pequeñas distancias, repartir etiquetas a la gente y dar la verdadera batalla de las ideas, que a mi juicio es liberalismo o populismo. Efectivamente, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? El liberalismo versus el intervencionismo. Además, el intervencionismo que lo que busca es el control como como objetivo fundamental, no el progreso, ¿verdad? Y que el verdadero progresismo es el liberalismo, ¿no? Yo siempre digo que las personas que ahora mismo se denominan progresistas, sobre todo en el arco parlamentario, son regresistas en realidad, porque lo que están haciendo es constantemente intentar ir hacia un pasado, primero, que nunca existió, y segundo, que no solamente no va a llegar, sino que está basado en una idea de ingeniería social que se convierte finalmente en represión, ¿verdad? Es que para mí la gran diferencia entre intervencionismo o liberalismo es que el intervencionista, da igual de qué ideología sea o se autodenomine, suele pensar que el Estado es un fin en sí mismo y que el Estado es el que reparte las libertades, reparte la riqueza, reparte tus pequeñas cuotas de decisión y el resto se las queda, ¿no? Y yo creo que los que somos liberales partimos de lo contrario, que es que somos ciudadanos, que somos libres, que somos iguales ante la ley y que tenemos todo un recorrido de libertad individual que solo puede ser restringida en algunos casos concretos por el Estado conforme a una Constitución. Esa es la diferencia, ¿no? El liberalismo es el padre de la separación de poderes, es el padre que vence al absolutismo para darle la libertad a los ciudadanos, es el padre de la economía de mercado, es el padre del libre comercio. Entonces, todos los grandes logros de la historia, o buena parte de ellos, tienen mucho que ver con esa impregna, ¿no? Ese sello liberal que le hemos dado a la civilización. Evidentemente, también es verdad que ideologías como la socialdemocracia pues han aportado derechos sociales en el ámbito laboral, han aportado aportaciones en el ámbito de la gestión de algunas materias, digamos, de colaboración público-privada o en otros campos, digamos, del marco social. Pero en el campo de las libertades y la configuración del Estado frente al ciudadano, el gran creador de esto es el liberalismo, es la ideología que ha aportado esa novedad. Entonces, no debemos renegar de eso, sino debemos defenderlo a capa y espada, ¿no? Es decir, entonces, a mí me da igual si el que me lo impone es un señor que se autodenomina de izquierdas o de derechas. A mí, si me están quitando cuotas de libertad para que las distribuya el Estado en mi nombre, pues si no está en la Constitución o en una Carta de Derechos Fundamentales, todo lo que no sea eso, lo quiero decidir yo. El pacto, digamos, ciudadano-Estado
es la Constitución. Todo lo que vaya más lejos de eso o intente dirigirnos nuestras vidas o decidir qué valores tenemos que educar a nuestros hijos o decidir cómo dirigir nuestra economía. Oiga, yo no quiero que nadie dirija mi economía, quiero equivocarme y caerme y volver a levantarme. Pero no quiero que me estén dirigiendo permanentemente mis decisiones vitales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia para mí entre un intervencionista y un liberal. Quien se haga a sí mismo la pregunta y prefiera que el Estado siempre le dé la solución, aunque sea peor para él, pero que se la dé siempre, pues yo creo que no se puede autodenominar como liberal, será otra cosa. Y al revés, los que ante la pregunta de qué prefieres, asumir el riesgo de mejorar, de crecer, de emprender, de prosperar, a riesgo incluso de perderlo y de volver a levantarte, o prefieres que te lo limiten y te lo den un poquito masticadito, hombre, pues yo creo que ahí los liberales siempre tenemos la respuesta de prefiero equivocarme y prefiero arriesgar y prefiero poner en marcha y caerme y levantarme, ¿no? Ese para mí es un atributo fundamental. Y creo que estamos perdiendo también la batalla en muchas ocasiones porque pensamos que la sociedad mayoritariamente tiene sus atributos y hay que reconocer que mayoritariamente, por lo menos en España, de momento, por lo menos lo que dicen las encuestas sociológicas y la dependencia muchas veces de los partidos intervencionistas de izquierda y de derecha, es que parece que la gente está más cómoda a veces, ¿no? De que den las cosas más solucionadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un poco políticamente incorrecto ir a contracorriente e intentar también defender esos valores como base de una sociedad distinta, una sociedad más libre, una sociedad más madura, una sociedad responsable de sus decisiones, adulta, que toma decisiones y quien toma decisiones pues acierta o se equivoca, pero para mí la libertad de tomar decisiones en mi vida está por encima incluso del acierto o del error, ¿no? Claro, es que el contrato social en realidad no deja de ser la decisión de ciudadanos libres, individuos libres, que en aras de un bien común toman una serie de decisiones que lo que hacen y se expresan en una constitución es limitar el poder del Estado, no darle todo el poder al Estado. La gente a veces se piensa que la Constitución lo que hace es regalarle poder al Estado, lo que hace es fundamentalmente limitar y delimitar el poder tanto del Estado y para ello además lo hace con instituciones independientes, ¿verdad? Y además la idea de ese Estado aparentemente paternalista, luego choca mucho con el ciudadano español, porque si lo piensas, el ciudadano español, por un lado, se percibe que puede estar muy orientado a que el Estado solucione todo, pero en realidad es una sociedad de uno, propietarios y dos, una sociedad de microempresas y empresas familiares. Por lo tanto, tampoco es, yo creo que de hecho nacemos liberales y el intervencionismo que utiliza los mismos mecanismos de coacción que el maltratador, que utiliza primero la idea de que tú solo no puedes y dos, que nadie te va a querer más que yo. Entonces, bajo esa premisa constante, es decir, tú no vas a poder, lo que está haciendo es intentar delimitar tu libertad, ¿no? Pero yo creo que en eso tenemos muchísimas más cosas que ganar en la mentalidad del ciudadano medio y creo que podemos hablar de lo que, por ejemplo, ha pasado en varias elecciones, pero yo creo que el ciudadano medio se está dando cuenta de que, ojo, ojo, estos que prometen todo terminan dando nada y además utilizan dos cosas, la propaganda y la represión, la propaganda para decir que en realidad hacen algo y la represión para intentar callar a los que se enfaden, ¿no? Yo creo que los excesos y la mala gestión de algunos gobernantes intervencionistas, paradójicamente también ayudan a que la gente se dé cuenta y a los ciudadanos se den cuenta que en realidad son mejores cuando tienen libertad, cuando pueden tomar decisiones, cuando pueden emprender, cuando pueden hacerse responsable, ¿no?, de sus decisiones. Que claro. para mí, de hecho, la libertad tiene dos caras, ¿no? Una de las caras es evidentemente la más bonita, la más visible, que es efectivamente ejercer la libertad, tener libertad de actuar, de hacer cosas, de no hacerla, la libertad negativa. Pero también tiene una cara más oculta, que yo creo que es la que hay que trabajar más, que es la de la responsabilidad. Es decir, es que un Estado, digamos, con tintes liberales sitúa la responsabilidad de manera alícuota entre todos los ciudadanos y te da una pequeña cuota de responsabilidad. Y creo que eso es bueno, yo lo prefiero, de verdad, pero efectivamente nos generan una dinámica, el Estado y muchos ideólogos de esa ideología intervencionista, en la que vas a estar más cómodo si yo
decido por ti, y en la que no tienes que pensar, no tienes que arriesgar, no tienes que ser responsable, siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa si te va mal, y alguien a quien pedirle, obviamente, porque así dependes del clientelismo del Estado, ¿no? Entonces, es una dinámica, ahora mismo, si vemos un poco la foto económica de España, a mí me preocupa la dependencia del boletín oficial del Estado que tiene este país. A mí, yo soy más optimista y la razón fundamental es porque yo creo que hay una cosa que es bastante sana en el caso de España en particular y de muchos otros países de Latinoamérica, lo hemos visto ahora en Ecuador, y saben que no existe el sector público y que no existen las ayudas públicas en un sector privado potente que crezca y que cree empleo. Hablando con mucha gente, ¿no? en comunidades autónomas que tienen niveles de desempleo muy, muy fuertes, pues también en la parte positiva y sobre todo, por ejemplo, me parece muy interesante que se esté viendo eso en otros países, también en Latinoamérica, que nos sigue mucha gente, lo que se están dando cuenta es, un momento, a mí no me puedes prometer un trozo de una tarta que se pudre y que además se reduce. Yo quiero que la tarta crezca y que esté fresca y con ingredientes sanos, ¿no? y que el sector público no existe sin el sector privado. Y yo creo que eso está empezando a calar. Y tú lo acabas de comentar en el tema fiscal, que es el segundo punto que me gustaría que tocásemos en nuestra breve charla, ¿no? Estamos ahora viviendo esta obsesión intervencionista en lo fiscal, ¿no? Esta batería de impuestos que quieren introducir bajo la premisa falsa de que es que hay que pagar por por la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, que se gastó durante la crisis. Y lo que nunca nos dicen es, uno, desde que se pinchó la burbuja inmobiliaria en España, las administraciones públicas siempre consumen más que los ingresos que haya en cualquier momento, sea en momento de crecimiento o en momento de recesión. Cuando los ingresos se dispara el gasto. Y cuando los ingresos se desploman, aumenta el gasto. Y segundo, lo que nunca nos dicen es que toda esta batería de impuestos que están anunciando ni siquiera cubren el aumento de gasto administrativo y no esencial que se llevó a cabo antes de la pandemia. Bueno, es que en realidad yo creo que hay se habló de la burbuja inmobiliaria en su día, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Hemos visto otras burbujas en otros sectores, se ha hablado de las renovables, se ha hablado de las tecnológicas, pero la gran burbuja pendiente de pinchar es la administración pública, la burbuja política. Es decir, la sobredimensión de las estructuras políticas. Yo reconozco que lo intenté sin éxito muchas veces en los debates sobre los niveles administrativos, las diferentes capas o sedimentos ya casi de la administración pública, que en un mundo que vamos hacia la digitalización, en el que cualquier empresa sale lo más ligera de equipaje posible, con los mínimos costes de salida, con mucha externalización de servicios, ¿por qué la administración hace lo contrario? Es decir, si la tendencia es cualquier startup que empieza, cualquier empresa que se inicia, lo que está haciendo es ir ligero equipaje, ir a variable y a beneficios y externalizar sus servicios para no tener un coste muy alto de salida, porque la administración pública hace justo lo contrario cuando podría estar también haciendo esa labor. Ahora hay una oportunidad que ojalá me equivoque y ojalá la aprovechemos. Hay una oportunidad de fondos europeos, por ejemplo, que va a la digitalización de las administraciones públicas, ¿no? A ver si es verdad, a ver si alguien lo utiliza bien, pero que hay mucho dinero ahí, además invertido, se va a invertir mucho dinero. Pero eso debería servir para digitalizar y para asumir un debate que es políticamente incorrecto, que es si digitalizo y externalizo servicios público-privados, también reduzco las estructuras de la administración y sus costes. No es solo para meter más dinero y seguir abordando o dejando, digamos, una administración del siglo XX y del XXI juntas. No, no. Hay que hacer una administración del siglo XXI y la del XX tiene que evolucionar hacia la del XXI, no tener dos estructuras paralelas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, políticamente, lo he vivido también en política y sé que es muy difícil y a mí me ha pasado y sé lo complicado que es afrontar estos debates, pero es que si no lo afrontamos corremos el riesgo a que la ciudadanía perciba a la administración en vez de como un aliado, como alguien que te ayuda pues, a montar una empresa o a prestar un servicio o a ayudar a tus hijos, a tu familia, puede empezar a percibir que está pasando la administración como un lastre, la administración como una carga, la administración como un coste. Entonces, yo creo que el riesgo, incluso desde una visión liberal, yo creo que el Estado tiene un papel fundamental también desde el punto de vista, pero para garantizar derechos, no para prestarlos directamente todos. Entonces, por ejemplo, la colaboración público-privada ya no es un debate
es una realidad. Es decir, quien diga lo contrario miente. O sea, no hay ninguna administración que con 120% de endeudamiento público pueda pensar que en un futuro vamos a ir a revertir concesiones y a hacerlo todo con funcionarios y todo público. Oye, perdón, esto va en dirección contraria. Vamos a ir a externalizar servicios, a que las empresas y la sociedad civil participe de la gestión de esos servicios de titularidad pública, pero que pueden ser de gestión privada, ¿no? Entonces, ese es un debate interesantísimo, me parece, que también da la oportunidad a muchas empresas españolas de crecer como empresas, porque la administración pública también es un tractor, sin duda, de esa prestación de servicio. Entonces, yo cuando veo debates dogmáticos de algunos hablando de no, hay que revertir concesiones, no, hay que ir contra lo privado, no, tiene que ser todo público y todo hecho con funcionarios. Hombre, pues habrá cosas que sí, pero habrá otras que lo va a hacer mucho mejor una empresa con un pliego de condiciones y con una eficacia y con un coste de un 30 o un 40% menos, ¿no? Entonces, esa batalla no podemos dejar de librarla también, porque veo tics intervencionistas hasta la médula que pretenden que incluso cosas que ya funcionan den pasos atrás, cuando al revés hay que proliferar en ese tipo de colaboración, ¿no? Sí, tú has dicho una cosa muy importante y es el riesgo de que se perciba la administración en vez de como facilitadora, como un lastre, ¿no? Porque cuando llega a eso, entonces la única forma de escapar para muchos ciudadanos es la economía sumergida, se dispara la economía sumergida, cae la inversión, etcétera. Y yo creo que ese es efectivamente un gran error, pensar que ese es el modelo que debemos seguir, porque en el momento en el que eso ocurre es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y la administración está para facilitar, la administración está para administrar y para administrar recursos. Los ingresos públicos no se deben fijar en base a lo que la administración se quiere gastar, sino que la administración debe gastar en base a los ingresos que la economía puede generar, ¿no? Ahora mismo nos están hablando constantemente de que tenemos una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea. Primero, como si compararte con la media de la Unión Europea en presión fiscal tuviese que ser la panacea de nada. Pero en cualquier caso, incluso desde ese punto de vista, es que nos olvidamos que tenemos una presión fiscal menor que la media de la Unión Europea porque tenemos más del doble de paro, empresas mucho más pequeñas y también un nivel de economía sumergida más alto. Entonces, en vez de reducir el paro, aumentar el tamaño empresarial y atacar la economía sumergida, lo que se hace es que se le suben los impuestos a los que quedan del expolio, ¿no? y entonces resulta que tenemos una fiscalidad cada vez más confiscatoria y extractiva, hasta el punto de que se está planteando una cuota de autónomos que llevaría a muchos autónomos a dejar más del 50% de sus ingresos al Estado. De sus ingresos no, de sus rendimientos netos, ojo, que parece que a veces la gente lo olvida, no es lo mismo ingresos que rendimientos netos. Pero es muy importante eso que tú acabas de decir, porque tenemos que entender que el liberalismo lo que quiere es una administración facilitadora y un Estado que lo que esté ahí es para vertebrar la economía de manera en que se florezcan las oportunidades para las empresas y para los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que tú comentabas es esencial y tenemos que atacar la idea de que subir impuestos aumenta los ingresos. Primero porque es una evidencia empírica ya, que lo hemos vivido demasiadas veces, que sube los impuestos y no te mejoran los ingresos en el porcentaje ni de lejos que estimaban, ni mucho menos con el crecimiento económico, y además que se lastra el crecimiento y la generación de empleo. Yo de verdad, tú lo explicas perfectamente, te he visto intentando convencer a mucha gente en tertulias, en entrevistas. Yo te prometo que lo he intentado también, pero creo que hay gente, sinceramente, especialmente en el ámbito político y algunos llamados economistas, digo llamados porque a veces se les ve más la vena ideológica que la realidad economista, ¿no? Pero es que lo que acabas tú de decir, es decir, tener tipos impositivos altos no garantizan mayores ingresos, sino más bien lo contrario, y tener tipos impositivos moderados garantizan mayores ingresos, eso ya no es un dogma y una ideología, eso no es ser liberal o no, eso son matemáticas. Entonces, es una cuestión que está demostrado empíricamente que se produce recurrentemente y cíclicamente cada vez que alguien decide hacer eso. A mí me hace gracia a todos los que atacaban a la Comunidad de Madrid, ¿no? Especialmente mis paisanos independentistas, con el argumento de que la toma de decisiones de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es bajar impuestos y recaudar más, y lo dicen como un reproche. Oiga, pero esto
se trata de eso, ¿no? Es al ciudadano, le pregunto a usted qué prefiere, que pagar menos impuestos y que todos paguemos menos, pero paguemos todos, o prefiere que unos pocos paguemos mucho y el resto vaya a la economía sumergida. Hombre, yo prefiero que paguemos más. En la Comunidad de Madrid se ha comprobado que con unos impuestos más moderados, que ojo, yo no estoy de acuerdo que sean bajos, yo digo No, moderados, no. porque no son, o sea, a mí un 43% de marginal de IRPF me parece una barbaridad comparado con otros países, pero bueno, aceptaremos bajos, por lo menos moderados, ¿no? Dentro de España. Entonces, con esos impuestos que se ha conseguido, que haya menos economía sumergida, porque al final, si te facilita el Estado y te hace un tipo impositivo más o menos moderado, pues digamos, la tentación del fraude no la tiene la ciudadanía, ¿no? Las empresas. Ahora, si tú me conduces a IRPFs como en algunas comunidades al 50%, que ahora lo han subido otra vez, han subido capitales y por tanto el rendimiento de los dividendos en ese rendimiento del capital. Estamos yendo a una locura de a ver quién sube más los impuestos, a quién meterle también en este caso a los hidrocarburos, en fin, a muchas otras cuestiones, que al final llega un punto que cuando apretas tanto a la gente, efectivamente la economía sumergida se convierte en el refugio, desgraciadamente, ¿no? En el tema de los autónomos, me parece alucinante la propuesta que he leído del gobierno. O sea, es que, o sea, algunos defendimos, yo lo defendí en su día, que tenía que haber digamos, un refugio para los autónomos que no llegaban a final de mes, como una especie de, digamos, de salario mínimo, pero en términos, digamos, libres, de, oye, que no llegue a tanto, pues no pagan la cuota de autónomos. Pero era para que no pagaran los que no llegan a fin de mes, no para que cuatriplicaran el coste social los que tienen 3.500 euros, ¿no? Entonces, es que es una barbaridad. ¿Cómo va a pagar 1.200 euros de cuota de autónomo un señor que tiene 3.500 euros de rendimientos, ¿no? En este caso será ingresos o rendimientos. Sí. Entonces, claro, la propuesta es de locos. O sea, me parece que hay que hacer una enmienda a la totalidad de ese modelo. Espero que no se ponga nunca en marcha ese modelo de autónomos, porque sería tanto como ya enviar directamente a los autónomos o a los leones o a la economía sumergida, o a las dos cosas, ¿no? Entonces, ya me parece suficientemente heroico sobrevivir como autónomo en España muchas veces como para que encima te cuatripliquen la cuota cuando ya es una barbaridad que algunos no llegan ni al final de mes. Entonces, parece una barbaridad esta lógica. Yo defiendo impuestos moderados o impuestos bajos porque prefiero que muchos paguemos menos que no que unos pocos paguen mucho. Porque evidentemente eso es profundamente injusto y lo que hablamos, genera desigualdad respecto a las clases medias, que no pueden escaparse del radar fiscal y tienen que pagar por narices, ¿no? Entonces, que es lo que tiene que hacer un país, pero prefiero que todos paguemos un poquito menos y que lo distribuyamos entre la base que sea más amplia y no una base pequeñita con tipos impositivos ficticios prácticamente al 50 y pico % de renta o recuperando patrimonio, recuperando sucesiones y este tipo de barbaridades. Yo debo decir que, y seguro que muchos colegas juristas les habrá pasado estos días, especialmente en los departamentos, las áreas fiscales de los despachos de abogados en Madrid, yo debo decir que el mero anuncio de la recuperación de sucesiones, la subida de patrimonio y la amenaza de subir IRPF en la Comunidad de Madrid generó durante los meses antes de la campaña electoral y durante la campaña electoral, pero muchísimas consultas y muchísimo temor entre los contribuyentes y entre los clientes, porque la gente decía, oye, bastante tengo yo con la que tengo encima, como para que llegue ahora Pablo Iglesias o Gabilondo o quien sea, y me suba el IRPF, me recupere sucesiones que lo tenía resuelto con mi familia, porque el esfuerzo no tiene que tributar dos veces, y ahora quieren subir el patrimonio también. Entonces, para que veamos hasta qué punto este tipo de barbaridades influyen en la economía. Y tenemos aquí al lado un país, por cierto, que se llama Portugal, que curiosamente con un gobierno supuestamente de izquierdas está siendo bastante más atractivo en términos fiscales para mucha gente de lo que está siendo España, ¿no? Entonces, eso también es algo paradójico, ¿no? Que tengamos a mucha gente mirando el país vecino que se ha convertido en un referente de fiscalidad baja cuando tenemos un país en España que está cada vez incrementando más la presión fiscal. Claro. A mí me pasó en Lisboa que, hablando sobre todo esto, una persona perteneciente al Partido Socialista de allí me decía, bueno, es que como Portugal introduzca esos impuestos, es que la economía se destruye. ¿Para qué le ponen impuestos al azúcar o a la gasolina? Para que consumamos menos. Entonces, ¿qué le cree que va a pasar en los impuestos a la inversión, al ahorro y a la creación de empleo?
Claro, tenemos que entender que los impuestos no se fijan en base a lo que quiere recaudar la administración, sino que se fijan en base a la estructura de la realidad económica de España. Y tú no puedes poner impuestos de multinacional a un país no de pymes, sino de microempresas, ¿no? No, no, a mí o sea, esa batalla de verdad que la he intentado y hay gente que tiene ese dogma de no, subir impuestos es bueno y subir impuestos redistribuye la riqueza. La realidad es que no la redistribuye, la revienta. Es Claro. decir, la ahuyenta. A mí todo el debate que se produjo, también vi tu opinión y estoy de acuerdo con ello, pero algunos habéis sido valientes en decirlo y es verdad que estoy muy fuera de toda la parte pública, pero me llamó mucho la atención la jauría que se montó en torno a todos los youtubers que Bueno, decidieron que decidían irse a vivir a otro país, pues obviamente, seguramente por muchas otras cosas, pero sobre todo por razones fiscales. Primero, estamos en un mundo global, por lo tanto, yo tomo decisiones, repito, conforme a mis intereses legítimos. No estoy evadiendo impuestos, que es otra cosa, estoy tomando decisiones de dónde quiero vivir el resto de mis años o los 5 años siguientes para que a mí me valga la pena las rentabilidades que tengo con los impuestos que pago. Y eso es una decisión legítima que puede tomar cualquiera. ¿Cuál es la mejor manera de que esos youtubers o esos deportistas o esos profesionales liberales o esos empresarios se queden en España? Pues lo que decías tú ahora. Vamos a tomar políticas fiscales que incentiven a que se queden, no que incentiven a que se marchen. Al final, la política fiscal la toma un gobierno y eso genera determinadas actitudes de consumo, ¿no? O de toma de decisiones de los ciudadanos. Bueno, pues si tú estás condicionando para ahuyentar la riqueza y la creación de empleo o la captación de talento, pues legítimamente se irán a otro lugar. Así que a mí, en vez de atacar y tirarse al cuello de los que deciden libremente dónde quieren vivir los próximos años y dónde quieren tributar, yo me preguntaría como país qué estamos haciendo mal para que nuestro talento, para que nuestros profesionales liberales, para que la gente mire a Portugal, mire a Andorra, mire a Holanda y mire a otros lugares. Bueno, en vez de criticar a todos los demás por marcharse, deberías preguntarte qué estás haciendo mal, porque siendo el país más maravilloso del mundo para vivir, imagínate hasta qué punto estamos haciéndolo mal, en fin, esto no es chauvinismo. Sobre España es uno de los 3 países con más sí, calidad de vida del mundo y con más longevidad. ¿Y por qué se marcha la gente si es un país maravilloso? Hombre, porque estás haciendo algo mal. claro. Y por tanto, las políticas fiscales que se están haciendo están ahuyentando a los inversores y a la captación de talento y profesionales, ¿no? Entonces, la manera de no descapitalizar un país no es pedirle a los jóvenes españoles que no se marchen porque han ido a la universidad pública o porque han estudiado en un colegio. La manera es decirles, por favor, quedaros y vamos a crear un entorno en el que os valga la pena vivir Claro. en vuestro país, es maravilloso. Con las startups igual, es decir, yo ahora estoy inmerso en ese mundo, ya lo estaba en política ahora más, y conozco a mucha gente que tiene muchas ganas de quedarse en España, que quiere montar sus empresas en España, que se vive maravillosamente bien, pero es difícil competir con la fiscalidad y el ecosistema jurídico y legal y laboral que tienen en otros países mucho más apetecibles. Entonces, si queremos que esos startuperos creen empresas que generen miles y miles de puestos de trabajo en España, tenemos que acompañarles en la fiscalidad, en el marco laboral, en el marco legal, para que se queden aquí y no se vayan pues, a Londres, a Estados Unidos o en otros países, ¿no? Totalmente. Ese es un tema muy importante. Tú estás muy involucrado ahora con el tema de las startups y el emprendimiento y no nos damos cuenta en España de uno de los escollos más grandes que hay, que es tener una fiscalidad absolutamente extractiva y confiscatoria para los que son dueños de un negocio. Y en una startup la inmensa mayoría de los trabajadores, de los que están dentro de esa startup, son socios de la empresa. Entonces yo recuerdo haber tenido conversaciones, seguro que tú habrás tenido alguna, con personas que han montado una startup que empieza a funcionar, que dicen es que la fiscalidad en España para los dueños, que somos todos, desde la persona que coge el teléfono, que también ha recibido acciones cuando hemos empezado, a la persona que está programando, etcétera, la fiscalidad es muy onerosa. Y luego hay otro problema que me gustaría que tú comentases, que es el burocrático, ¿no? Bueno, esa es una de las batallas que a mí, le digo la verdad, intenté dar legislativamente, creo que con poco, porque, bueno, digamos, al parlamentario del Ejecutivo lo que necesitaban las startups y digamos, este ecosistema, ¿no? Yo te digo una cosa, yo confío, y ahí soy muy optimista, que tenemos un talento y una creatividad en España, que si creáramos un ecosistema
para las startups, un ecosistema laboral, fiscal, contra la burocracia, que fuera muy ágil, no me cabe ninguna duda que no solo nos irían nuestros startuperos fuera, sino que vendrían miles y miles de inversores y de startuperos del mundo a vivir aquí. Tenemos lugares maravillosos para vivir en Barcelona, en Málaga, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en fin, mucha gente mirando hacia España, pero te frena literalmente la burocracia y la fiscalidad. Entonces, si hacemos lo contrario, si creamos un marco para los próximos 10 años, como hizo Israel en su día, que hizo una apuesta claramente por la educación y claramente por la innovación, esa apuesta que hizo Israel, oye, y con todos los respetos a un gran país como Israel, pero España, con el tamaño que tiene España y la posición económica en Europa, si hiciéramos esa labor en 10 años, invirtiendo en formación, en innovación y en un ecosistema que fuera una alfombra roja para las startups y la innovación, no me cabe ninguna duda que podríamos ser el Silicon Valley de Europa, y no es un tópico, es una realidad, ¿no? Entonces, conozco gente que está intentando organizarse, conectarse para de alguna manera explicarle al legislador y a los ejecutivos distintos de este país, nacional o autonómicos, la necesidad de crear este espacio, porque no se quieren marchar. Se van a tener que marchar si no les crean ese espacio, pero quieren hacer crecer España, ¿no? Entonces, yo en ese mundo voy a poner mi granito de arena en lo que pueda para ayudar también a unir a la gente, para convencer al Ejecutivo y legislador que hagamos todo lo posible para que esa gente se quede, porque es que sobre todo, eso es riqueza para España, esos son puestos de trabajo, eso es recaudación. Tanto hablando de impuestos, pues eso es lo que recauda, que esa gente sea española y se quede en España, ¿no? Entonces, el mejor favor que le podemos hacer a la economía española es justamente apostar por ellos. Y de momento la verdad es que las condiciones, como te explicaba, es muy complicado. Montar una empresa en España es demasiado lento comparado. Creo que estamos en el lugar entre el 80 y el 90 del mundo, digamos, en capacidad de poner en marcha una empresa. Cuando eres la tercera economía de Europa, tú no puedes estar a la cola a la hora de emprender o de poner una empresa en marcha. Tú no puedes recaudar impuestos muchas veces antes de que empieces a funcionar. Ya están a la primera de cambio, ya estás pagando antes de empezar, cuando justamente tienes que ayudar a la gente a acompañarla para que despegue, como hacen en otros países que tienen una exención en los primeros pasos, ¿no? Digamos, de las empresas. Pues creo que hay que tomar medidas porque, repito, creatividad tenemos, talento tenemos, ganas de montar empresas, afortunadamente, a pesar de todo, hay jóvenes que tienen ganas de montar empresas, que eso es muy bueno, pero no se lo pueden poner tan cuesta arriba. No, completamente. Además, hay una equivocada percepción de que el talento y la creatividad a la hra de hacer startups pues está en otros países, y no es cierto. Hemos visto a grandes creadores de algunas de las aplicaciones y las empresas que luego han sido compradas o desarrolladas en otros sitios, pero es que el problema también es ese, es decir, tenemos una legislación y una fiscalidad que cuando pasas de startup a empresa, te convierten de startup en stop down, es que te hunden, no te permiten llegar a conseguir el músculo financiero y la capacidad para ser un competidor a nivel global. Por lo tanto, en muchos casos es que los creadores de las startups no tienen otra opción más que poner ese proyecto bajo el balance y bajo el paraguas de una gran corporación, porque ellos el sistema no les permite, y eso es un error, porque la mayor creación de empleo, tú lo acabas de decir, y la mayor mejora de la fiscalidad viene precisamente de las empresas de nueva creación. Sí, yo creo que en España siempre se ha hablado del IBEX, ¿no? Como referente, y es normal, es el índice bursátil y son las grandes empresas, pero yo estoy empezando a detectar desde hace ya unos años una nueva economía, una economía emergente, libre del BOE, libre de dependencias, con muchísimo dinamismo, ¿no? De empresarios, ¿no? Españoles de 30, 35, 40 años, que está configurando una parte cada vez más relevante de la economía española, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Que a pesar de todo lo que hemos hablado antes de la fiscalidad, de la burocracia, de la dificultad para entender y comprender ese ecosistema, que a pesar de eso, cada vez veas más empresarios españoles triunfando con esas aplicaciones, con esas empresas, con esas soluciones, ¿no? Para el siglo XXI, a mí me parece un punto de esperanza, ¿no? Es decir, no estamos tan mal, solo nos falta que el legislador, el ejecutivo, que en definitiva el Estado entienda, que les haga hueco, que les deje funcionar, que les deje brillar. Es que al final la mayoría de ellos además son un perfil de gente que no piden nada.
Entonces, eso es lo que a veces el Estado no entiende. A mí me han explicado a veces en este mundo de startup, algún emprendedor que habían encontrado incluso trabas de ir a la administración y tenían una startup tan innovadora que no comprendía el modelo de negocio. Que no le podía dar el epígrafe y bueno, es que no sabemos cómo clasificarte. Porque claro, es un híbrido entre dos sectores, ¿no? O el ejemplo que vemos con Globo o con otras compañías, ¿no? Con Amazon, todo el debate que se ha producido con las personas que trabajan para estas empresas. Y un día hablaba con uno de estos directivos y me decía, oye, dices que en realidad a lo mejor tanto debate si son autónomos, falsos autónomos o trabajadores por cuenta ajena, a lo mejor es que son nuevas figuras laborales. Claro. Porque si tú decides que vas y de qué manera y además colaboras con alguna o con varias empresas, pero por otro lado tienes un componente de autonomía y un componente de dependencia laboral, bueno, pues a lo mejor es que están surgiendo nuevos negocios y nuevas figuras laborales. Y algunos se empeñan en, no, vamos a castigarles porque son falsos autónomos. Otros, no, estos son tal tipo de categoría por cuenta ajena o por cuenta... A lo mejor en vez de dar la batalla y pelearse con viejas figuras del siglo XX laboral, a lo mejor hay que abrir un debate sobre si se están creando nuevos empleos y nuevas figuras híbridas también en el mundo laboral. Ahora con el teletrabajo, por ejemplo, bueno, pues se abren nuevos debates, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de regular poco, pero bien y adaptarse a los tiempos, que no de intentar afincarse o acogerse a unas figuras decimonónicas a veces de un sistema laboral pues, del siglo pasado, ¿no? Entonces, creo que el mundo está evolucionando, los jóvenes lo tienen más claro que nadie, y en eso creo que es mejor que el legislador habrá debates con carga de profundidad sobre el modelo económico y el modelo laboral, que repito, no es sota caballo rey porque esto era así desde los años 70, ¿no? Mire, esto está cambiando y hay gente que trabaja de otra manera, o trabaja desde casa, o trabaja por horas, o decide en qué empresas trabajas, con qué compromisos, y en algunas cosas trabaja por cuenta ajena y otra por cuenta propia. Entonces, me parece que eso está evolucionando y un autónomo de hoy no es como un autónomo como lo era mi abuelo, que era comerciante hace 50 años o 60 años, y un trabajador por cuenta ajena tampoco es exactamente lo mismo, seguramente, que el trabajador que se pasaba 50 años en la misma fábrica o en la misma empresa, ¿no? Entonces eso, yo diría que afortunadamente también se está abriendo y ahí el legislador y el ejecutivo muchas veces demuestra ir a remolque y por detrás de la realidad, ¿no? Sí, el problema del intervencionismo es que no tiene información, no la tenemos nosotros tampoco, sobre lo que va a ser el futuro, pero se pone a decidir qué es el futuro mirando hacia atrás, ¿no? Y claro, así, pues lo único que puedes hacer es caerte. Por eso digo que a mí, bueno, el plan este 2050 efectivamente es el enésimo ejercicio de propaganda, ¿no? De este gobierno que creo que afortunadamente estamos viendo que se le acaban los conejos de la chistera, ¿no? Y que la gente poco a poco va abriendo los ojos y parece que se va dando cuenta que presentando 12 veces el plan de fondos europeos no es suficiente, luego tienes que concretarlo y tienes que ver cómo se hace, y que hablando del 2050 no evitas que te preguntes qué pasa en Ceuta o Melilla o que te preguntes qué pasa con los impuestos, ¿no? Es decir, afortunadamente creo que poco a poco se está desenmascarando todo ese ejercicio de propaganda, pero vamos a ver cómo acaba eso. Dicho eso, efectivamente, ese dirigismo de decirnos lo que tienes que comer, lo que tienes que pensar, en qué tienes que trabajar, dónde tienes que vivir. Oiga, por ejemplo, el tema de la población, yo lo he defendido a capa y espada, el cómo hacer un plan nacional contra la despoblación. Pero yo creo que hay que hacerlo justo al revés de lo que propone el gobierno. Claro. No hay que subirle los impuestos a los que viven en las ciudades. Hay que hacer un tramo especial de renta y de otro tipo de impuestos a los que viven en zonas despobladas para volver a repoblar esas zonas. Es decir, si a mí me dices que vivo en un pueblo en Segovia, a 1 hora de Madrid, y que voy a pagar en vez del 45% de IRPF, el 15 o el 20, y algunos profesionales liberales lo empezamos a valorar y nos compramos una casa allí y trasladamos a nuestras familias y nos vamos, estoy convencido que de Madrid habrá gente que se vaya a Castilla y León o a Castilla-La Mancha, que están perdiendo población en los últimos años. Ahora, no, la gran idea que se les ocurre es, no, vamos a subir los impuestos a los de las ciudades. No, no. Lo que tiene que hacer usted es incentivarme para que yo tenga una valoración en mi casa y un debate con mi familia. Oye, ¿por qué no nos vamos a vivir a este sitio maravilloso y vamos allí y metemos a los niños en la escuela y creamos ahí una empresa y trabajamos con conexión a internet y vamos una vez a la semana a Madrid y el resto vivimos en esa población? Hombre, si me das incentivos fiscales, hasta yo me puedo plantear
ir a vivir ¿no? Aunque estés viviendo en Madrid, te puedes llegar a plantear por qué no vivir a una hora de Madrid, o claro, en un pueblo de Guadalajara, en un pueblo de Segovia, o en Toledo, o da igual, o en Ávila, ¿no? claro. Pero claro, es que para eso hay que hacer una política fiscal de incentivo, no de castigo a Madrid, que le tiene mucha manía. No, es que tienes que hacer lo contrario, ¿no? Entonces, yo cuando veía el plan este, decía, bueno, han hecho justo al revés. Como siempre les sale la vena de subir impuestos, pues no les sale lo de bajar impuestos. Pero en realidad lo que tienes que proponer es que pagues tú la mitad de IRPF, que no paguen autónomas las mujeres que trabajan en el sector primario, en el campo, en esa población, que facilites que ayudes a tener hijos a las familias jóvenes. Eso es lo que va a hacer que los pueblos vuelvan a tener gente y que la gente se quede en su pueblo. La gente no se marcha de su pueblo porque no le guste su pueblo, se marcha de su pueblo probablemente en muchas ocasiones pues porque no tiene más remedio y porque no hay trabajo y porque paga los mismos impuestos que en otro lugar y encima no tiene curro. Entonces, O más, Albert, o más, porque efectivamente, ahora esa es como la decir, otra. esta es otra, que efectivamente algunos están pagando, no lo has dicho, es verdad, están pagando más impuestos que viviendo en una gran capital, ¿no? Entonces, Madrid en este caso. Entonces, si haces lo contrario, yo soy un convencido, de verdad, y lo debato y lo hablo con quien quiera. Es decir, que en 10 años haces un plan serio contra la España vaciada para trasladar también a la población a esos lugares, que son lugares también, la verdad, maravillosos para vivir. Y estoy convencido que en 10 años se nota el resultado, pero hay que hacer una política fiscal, económica y laboral absolutamente en dirección contraria a la que se está haciendo en los últimos años. Claro, es que además es que lo acabas de decir, es que es una cuestión de incentivos y desincentivos. Los desincentivos no llevan a la gente a buscar oportunidades en otro sitio en el que existan los mismos desincentivos o en el que no haya ninguna ventaja, ¿sabes? Los desincentivos lo único que están es para aumentar el control y para destruir la capacidad de crecimiento de la economía. Pero si tú le subes los impuestos a los de las ciudades, pero no estás haciendo absolutamente nada para atraer gente hacia el mundo rural, es que uno, empeora la situación de las ciudades, dos, empeora la situación del mundo rural. Pero si además es que es muy sencillo, tú lo acabas de decir, o sea, ellos lo entienden perfectamente. Si piensas, si tú ¿por qué va la gente a una ciudad? Porque hay más oportunidades, porque hay mejores condiciones y porque hay un ecosistema que está en movimiento. Pues lo que tienes que hacer es exactamente eso, permitiéndolo con una fiscalidad mucho más atractiva. Si es que es de libro, vamos. Yo estoy convencido que, pongo el ejemplo de Madrid, que quizás es el que tiene en su entorno una parte de provincias con menos población o que han perdido población, pero bueno, podría ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Andalucía también me serviría, o en algunos otros lugares, en Aragón, zonas despobladas de España, pero es que estoy convencido que habría muchas familias hoy que tienen dificultades a lo mejor para pagar un alquiler, ahora que está el debate de los alquileres, ¿no? Claro, No, es que están muy altos los alquileres en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, hombre, y en el claro. de Manhattan, y en el de París, y en el de Roma, claro, se concentra la gente, pues es normal. Ahora, ¿no sería mejor que en vez de intentar limitar los precios de los alquileres y por tanto el ejercicio de tu propiedad privada, no sería más inteligente precisamente tomar políticas fiscales que incentivaran que en lugares donde el alquiler es mucho más barato se desplacen las familias a vivir y a trabajar? Es que Claro, eso es lo que hacen en las grandes ciudades en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, pues lógicamente a todo el mundo le gusta vivir en Manhattan, pero la gente se va trasladando y primero viven en Brooklyn y luego viven a las afueras, luego se van a New Jersey y se van abriendo, ¿no? Un poco y bueno, es decir, al final la oferta y la demanda en realidad es bastante más justa que el intervencionismo del que hablamos, ¿no? Porque al final, lo que hablamos, pues si un alquiler en el centro de Madrid vale, yo qué sé, 1.500 euros y en un pueblecito de Guadalajara o de Segovia vale 300 o 500 por ese mismo piso, hombre, y encima pago la mitad de IRPF y encima no pago IBI y encima tengo una exención por la cuota de autónomos, es que al final haces números y dices, bueno, oye, pues voy a vivir a una hora del centro de Madrid, voy a vivir en medio de la naturaleza además, voy a llevar a mis hijos a un buen colegio y voy a trasladar ahí, ¿no? Entonces, al final yo estoy convencido de que es una cuestión puramente pues, no es una plaga bíblica que nos ha caído encima y que se están despoblando algunas zonas, es que no hay incentivos para que la gente viva allí y por tanto es una cuestión de política socioeconómica, no es una cuestión bíblica, ni una plaga, ni una maldición, es otra cosa, son malas políticas, ¿no? son malas políticas porque funcionan además, no solamente detraen actividad, sino que aceleran el empeoramiento. Porque claro, tú puedes,
No sé, yo a veces vas por España y pasas por aquellos pueblos, ¿no?, que creó la dictadura de Franco. ¿Te acuerdas que creaba una hilera de casas, ¿no? Por un Sí. lado, por otra, una iglesia y un ayuntamiento, y decían, ala, váyanse a vivir allí. Y están vacíos. Claro, no se trata de eso, se trata de que la propia sociedad vaya encontrando esas oportunidades, precisamente porque en la era en la que no tienes que estar yendo a la oficina a las 9 de la mañana y volviendo a las 5, estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de startups, de autónomos, etcétera. Dices, pero bueno, por favor, si es una cuestión tan evidente, que yo alucino que seamos tú y yo aquí, y los que nos están viendo, los que lo pensemos y no lo vea nadie en las autoridades. El problema está en lo que tú acabas de decir. Están tan obsesionados por el tema de subir los impuestos que no aceptan ninguna solución que no venga por la... Sí. Es un dogma, es un dogma. Es decir, ya no existe ninguna posibilidad. O sea, han decidido que las deducciones fiscales son malas, y lo único que puede pasar con los impuestos es que sean donde están o superiores. Y por lo tanto, claro, cuando no funciona, entonces dicen que es que ha sido porque ha habido poca intervención, que ya es lo último que faltaba, ¿no? Entonces, pero nos vamos a encontrar con esa doble cosa, ¿no? Uno, un riesgo, y dos, una fantástica oportunidad. Yo es que veo una oportunidad. Si todo el mundo que viene aquí, ahora que en Madrid vemos, y en muchas ciudades de España vemos a mucha gente que ha venido del extranjero porque está teletrabajando, etcétera, es que la gente dice, pero ustedes tienen aquí un secreto que no se conoce. Es que mis amigos norteamericanos entienden perfectamente que estés aquí, ¿sabes? O sea, yo creo que tienen que cambiar muchas cosas en la mentalidad esa extractiva y confiscatoria de que viene de las autoridades, porque si no, pues se va a perder esa gran oportunidad. Y a mí me preocupa también otra cosa, Daniel, que es en esa batalla del populismo. Quizá ahora hemos visto la salida, ¿no?, de iglesias del gobierno, la izquierda que parece que pierde posiciones electorales, el populismo en la izquierda, especialmente más intervencionista, pues en una situación delicada, ¿no?, en términos electorales, yo diría que afortunadamente, pero la realidad es que es verdad que electoralmente han perdido fuelle, pero han hecho una cosa que sí que me parece preocupante, que es han impregnado de populismo a toda la sociedad y el marco mediático, ¿no? Podemos decir. Es decir, es verdad, no han ganado las elecciones, es verdad, están en retroceso electoral, pero en cambio ves discursos y proclamas y titulares e incluso posiciones muy tibias en algunas personas que supuestamente no son populistas o que supuestamente no están ahí, ¿no? Entonces, eso a mí también me preocupa, por ejemplo, en los debates que se han producido, ojo, cuando el impuesto de patrimonio, ¿no? Ojo, Pablo Iglesias, que abanderó aquella causa, ¿no? Vamos a subir el impuesto de patrimonio y tal. Hombre, yo no espero, digamos, que Podemos defienda a los propietarios o la propiedad privada porque no creen en ello, ¿no? Ellos defienden más la ocupación y defienden más la expropiación, ¿no? Expropiese. Pero sí que he hecho en falta a veces en los debates parlamentarios, en los debates intelectuales y en los debates mediáticos, que los que no estamos ahí, sí que seamos capaces de decir, señores, que usted grave el patrimonio de quien ya ha tributado por ganar ese patrimonio es profundamente injusto. Que usted grave el esfuerzo familiar cuando una persona muere y deja en herencia a su hijo un piso, una casa o lo que le venga a gusto, es injusto. Es decir, me preocupa el silencio de los buenos. O sea, me preocupa también el decir que a veces, o el debate del IRPF, no, vamos a subir los tramos de IRPF, pero a los que cobren a partir de 100.000 o de 200.000, y se hace un silencio. Y a mí, cobres 100.000, cobres 200.000 o cobres 50.000, es injusto que una persona pague más de la mitad de lo que cobre. Es injusto, es confiscatorio. Entonces, si lo cobras, con más razón lo defiendes, pero si no te pasa, si eres una sociedad aspiracional, deberías defenderlo con la misma fuerza, porque mañana, si te va bien, puedes ser tú el que cobres 150.000 euros. Entonces, veo ahí también una cierta posición tibia o de miedo incluso frente a ese populismo de no, es que si yo defiendo esto me van a decir que estoy defendiendo a los ricos. Entonces, me han ganado la batalla, ¿no? Los ricos no, estoy defendiendo a la clase productiva, estoy defendiendo el esfuerzo, estoy defendiendo el talento, estoy defendiendo la creación de riqueza. Da igual si son 100.000, 150.000, 50.000 o 300.000 euros. Estoy defendiendo unos valores.
Entonces yo echo de menos a veces, ¿no?, en esta batalla pública, de la batalla cultural o de la guerra cultural que se dice, alguien que defienda esas posiciones más allá de las etiquetas, ¿no? Es como que la izquierda populista consigue meter el marco y gana la batalla, ¿no? Y eso yo te he visto a ti de los pocos que has dado esa batalla, y casi como francotirador a veces, ¿no? En muchos debates públicos, pero hombre, si creo que somos muchos españoles que pensamos así, creo que deberíamos estar ser un poquito más valientes a la hora de decir, oiga, esto es profundamente injusto, aunque yo no cobre ese dinero, me parece injusto que una persona pague más del 50% de su renta, ¿no? Y eso me parece una barbaridad. Claro. Y no lo escucho a veces, hay un silencio ahí, ¿no?, de posiciones más timoratas, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hay que defender la posición moral, no solamente la recaudatoria. Un error del debate con esta gente es decir, ¿no entiendes que no se va a recaudar nada? Si a ellos no les importa recaudar, ¿no ves que ellos son los defensores del déficit eterno? No. No es una cuestión de recaudar para ellos, es una cuestión de controlar y de expropiar la riqueza vía indirecta, ¿de acuerdo? Es una cuestión moral. De traer más de la mitad de lo que gana una persona, gane 1 o gane 10, es inmoral. De traer del fruto del ahorro que se ha podido conseguir después de haber estado pagando impuestos toda tu vida, por IRPF, indirectos, de todo, por los inmuebles, etcétera, etcétera, es inmoral y punto. Y la idea de que el impuesto de sucesiones es algo que es liberal porque mejora la redistribución es una falacia de tal categoría. Primero, no tienen absolutamente nada de liberal porque lo que genera es redistribución negativa. Se lo quitan a las familias y luego lo subastan y se lo dan y lo compran quienes en grandes cantidades, los que son realmente ricos. Hay que ser. Lo segundo es que lo que están haciendo es decir, no, es que John Stuart Mills defendía un impuesto de sucesiones. Claro, cuando no había ningún otro de todos los impuestos al patrimonio, a la renta y a estos, ¿sabes? Siempre van eligiendo. Entonces hay que utilizar ese argumento, el moral. Hay que volver a recuperar esa idea, porque es verdad, has dicho tú una cosa muy importante, se ha impregnado en el debate mediático esta posición de árbitro y capataz, en la que todo el mundo parece que tiene que ser inspector de Hacienda y juez de lo que los demás hacen. No. Un debate parecido, salvando las distancias, porque es una cuestión de derechos también, derechos sobre tu riqueza, sobre tu propiedad privada, sobre tu renta, pero derechos. Qué famoso discurso, ¿no?, que hizo Kennedy, decía que el día cuando violaron los derechos constitucionales, que decía que la violación de los derechos de un solo norteamericano era la violación de los derechos de todos los norteamericanos y que te tenías que sentir interpelado aunque tú no fueras la persona a la que estaban discriminando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con el tema de la propiedad privada, de los alquileres y todo esto, ¿no? Nosotros en el despacho hemos hecho el recurso de la ley de alquileres, esta catalana, que es, a mi juicio, absolutamente inconstitucional y que intenta limitar el efecto de la propiedad privada, la renta legítima sobre ese alquiler, en fin, un debate jurídico que me parece que no tiene ningún sentido, pero sobre todo lo que más me preocupa es la naturaleza del debate de fondo político, por el cual, si tienes propiedad privada pero tienes un piso y eres un pequeño propietario, entonces vale. Pero si has acumulado por tu trabajo, tu esfuerzo o tu capacidad de invertir o porque eres un crack y tienes 8 pisos, entonces, o 10 pisos, pasas a otra categoría en la que entonces ya te puedo expropiar, ya te puedo limitar la renta y ya te puedo decir, incluso permitir la ocupación. Oiga, no, perdón, la propiedad privada, tengo usted un piso o 24, es propiedad privada. ¿Verdad que cuando tengo dinero en la cuenta corriente, no se puede usted meter en la cuenta corriente para quitarme el dinero por la cara cuando ya usted cree que tengo demasiado dinero en la cuenta, porque es mi cuenta corriente, ¿no? Entonces, pues usted no puede meterse y decir cuando yo tengo una propiedad limitada en función del número de propiedades. Es decir, la propiedad privada, sea pequeña, grande o en mayor cuantía o menor cuantía, es un derecho. Y esa es otra de las batallas que yo creo que los liberales tenemos que dar, el de la propiedad privada, que es el fundamento o uno de los fundamentos de la democracia liberal y de las clases medias y de la estabilidad de un país. Es garantizar el esfuerzo y también proteger la propiedad, que es lo que hace que la sociedad también tenga ese orden, digamos, en términos económicos, de que quien ahorra o quien se compra algo
el Estado se lo protege, ¿no? Pero a mí me Claro, preocupa muchísimo que ese debate, repito, que no me sorprende que lo haga Podemos porque ellos están a favor de la ocupación, que no me sorprende que quieran expropiar cuando les dé la gana porque ellos son de expropiar. Pero me preocupa que el resto de la sociedad diga, bueno, es que tiene muchos pisos, tiene claro. muchos pisos, pues los habrá comprado, ¿no? O da igual, los habrá heredado o los habrá ganado en una operación que ha hecho porque el tío ha sido capaz de generar riqueza y de comprarse un piso, ¿no? Entonces, me preocupa esa especie de balance en el que lo que decías tú antes de término medio entre el intervencionismo o lo totalitario y la democracia liberal. Me quedo un poco entre medio porque sí, estoy a favor de la propiedad privada, pero un poco, dependiendo del número de pisos que usted tenga. Oiga, no, pues usted está a favor de la propiedad o está en contra, pero no puede decir que... ¿no? Y así un largo de grandes debates, digamos, donde si te fijas, todo lo que estamos hablando es una batalla de ideas Sí, que no estamos librando, a mi juicio, organizadamente o que no se está dando esa batalla y que hay mucho silencio, mucha cobardía, mucho miedo a que te tilden de no sé qué, a que te pongan no sé qué etiqueta, que te las van a poner igual, te lo digo yo, que te voy a contar a ti, me las doy por puestas ya, me da igual, no, neoliberal, ¿no? Facha y lo otro, y no, y tú defiendes a los propietarios y tal. Pero mire, a estas alturas, uno para defender sus ideas tiene que tener por lo menos la valentía de ser coherente y defenderlas, ¿no? Y no esconderse. sí, Y eso para mí también es otra de las cosas que ahora que estoy fuera de la política y sigo menos la actualidad, pero en la parte mediática o en las redes sociales o los debates que veo, que a veces os veo ahí, como te digo, francotiradores de todos contra uno, ¿no? Echo de menos, pues eso, no que tengas delante un populista de libro que te dice lo contrario, es que el resto calla o el resto se pone de canto entre lo que dices tú y lo que dice un señor que no defiende la propiedad privada. Oiga, si usted defiende la propiedad privada y Daniel Lacalle la defiende, usted está con lo que dice Daniel Lacalle. Da igual si usted es más de izquierda, más de centro, más de derecha, más medio pensionista. Y esa posición de, bueno, me quedo un poco entre medio entre lo que dice Daniel Lacalle y lo que dice Pablo Iglesias, ¿no? Para ver si así parezco un poquito en el medio, ¿no? No, oiga, usted, hay ciertos valores, yo cuando hay que defender la libertad, pues siempre estoy al lado de la libertad, me da igual con quién lo haga y quién me acompañe, ¿no? Entonces, creo que ahí esa batalla de ideas, volviendo al inicio de la conversación, hay que librarla y no os podemos dejar solos a los pocos que tenéis esa capacidad o esa valentía de hacerlo públicamente. Creo que eso hay que pensar cómo también cómo trabajarlo, ¿no? Y cómo inculcarlo, porque es una forma de vivir también, ¿no? Lo que decía Vargas Llosa, ser liberal es una forma también, una actitud, es decir, de no aceptar este tipo de dogma, de rebelarse frente a ese tipo de imposiciones y de dar esa batalla con valentía, ¿no? totalmente. Yo siempre, además, lo que más gracia me hace es que el economista líder de todo este movimiento de ataque a la propiedad privada se pasó años litigando con su exmujer para cómo repartirse la propiedad privada y luego va dando entrevistas diciendo que hay que acabar con la propiedad privada, ¿no? Eso, Cuando salió lo de Pablo Iglesias, fue lo del famoso chalet y tal, que todo el mundo se le echó encima, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en política en aquel momento y no sé si fue mi jefe de prensa o mi director de comunicación, hoy ha salido esto, todo el mundo se está pronunciando, los medios piden que reacciones y tal. Y bueno, y daban por hecho, vi las reacciones de otros y era como todo el mundo criticándole, ¿no? Porque había comprado el chalet y tal. Y yo te lo juro que pensé, bueno, digo, yo más que criticarle, pues casi le doy la enhorabuena, que ha aceptado pues, que es propietario, que tiene que pedir hipoteca, se va a dar cuenta además que no somos malvados, todos los que hemos querido comprar un piso, una casa alguna vez en nuestra vida, que esas famosas mansiones que le producían esa especie de salpullidos, ¿no? De otros dirigentes políticos, pues ahora lo tenía él también. Es decir, lo criticable o reprochable a estos populistas no es que tengan propiedades, no es que tengan un chalet, lo criticable es que han echado espuma por la boca porque las demás las tengamos. Claro. yo lo dije en las redes sociales, a mí no me importa que Irene Montero y Pablo Iglesias hayan acumulado un cierto capital y que se hayan pagado la entrada de su chalet con la herencia de ella. Gracias a la Maravilloso. fiscalidad que critican, A mí sí. lo que me molesta es que nos lo quieran quitar a todos los demás, ¿no? Eso es totalmente... Oye, pues Albert, la verdad es que ha sido una conversación fantástica. Creo que hay muchísimas cosas de las que podíamos seguir hablando, pero yo creo que me Tenemos quedo más. con ese mensaje. Yo creo que hay una clarísima batalla moral que hay que seguir dando
porque fundamentalmente no estamos equivocados y porque defender la libertad es defender la libertad con todas sus consecuencias, ¿verdad? Exacto, al final esa defensa de la libertad tiene que ser la manera también de no solo de defender un valor, sino defender una forma de vida y una actuación que tiene que tener consecuencias positivas para nuestro país. Yo de verdad que defiendo esa posición liberal porque creo profundamente que es la manera más positiva de ganar igualdad de oportunidades para todos los demás y de un país más próspero. Y si un país es próspero, estaré encantado de compartir la riqueza con mis compatriotas. Lo jodido es cuando el país está arruinado o cuando el país persigue la riqueza o persigue a los que crean riqueza y está en la ruina, entonces no hay nada que repartir. Así que yo, desde luego, prefiero que seamos capaces de generar mucho y luego, entre todos, convivir en nuestra nación y en nuestro país, que no de permitir que algunos lo destruyan y que el único incentivo sea huir de este país, ¿no? Como hacen algunos con su legítima riqueza. Entonces, vamos a ver si entre todos, aquí, en el mundo entero, en España, en Latinoamérica, en otros lugares, también conseguimos quitarnos los complejos, los liberales, soltarnos el pelo y defender con absoluto orgullo, con humildad también, por qué no decirlo, pero con honradez nuestra posición, porque creo sinceramente que que nos acompaña la historia y los valores de esas ideas que han traído prosperidad al mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener la cabeza muy alta y defenderlo con mucha serenidad, con mucha humildad, pero con mucha convicción. Ojalá muchos liberales también poco a poco nos vayamos viendo, encontrando, uniendo para hacer fuerza y defender con claridad nuestra posición sin pedir perdón, solo pidiendo paso. Absolutamente de acuerdo. Oye, pues Albert, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido Claro, una conversación fantástica bueno, Paco, y bueno, igualmente. pues que sigas defendiendo la libertad. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.